Pues sin más vamos a comenzar con esta frase que me parece muy interesante, es decir, el museo al final de cuentas es una narración y vamos a ver por qué. Bueno, les decía, existen varias definiciones. La primera es tal vez la más aceptada, es la que da el propio ICOM, el International Council of Museums, es decir, es la institución que avala lo que es el museo. No tienen que copiarla, la vamos a analizar hasta el cansancio, hasta que quede bastante clara. Sin embargo, yo me atrevo a proponer algunos cambios a esta definición de acuerdo con, creo que una participación fundamental que es el ILAM y desde luego mi propia experiencia. En este sentido vamos a ver entonces, primero, que el museo es un espacio permanente de educación no formal y sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, estamos hablando de espacios permanentes. Esto ya excluye a galerías, excluye a muchos recintos que han pretendido llamarse museos y que tienen un carácter efímero. Entonces, lo primero, desde luego, para una definición de museo, es desde luego este carácter de permanencia, que bueno, la permanencia sabemos que también es una cuestión relativa. Hay museos que han durado relativamente poco, pero cuando menos deben tener una intención de trascender. Luego, de educación, que sean parte del programa de educación no formal y sin fines de lucro. Esto también, vamos a ver ahora qué es lo de la educación no formal, pero los fines, sin fines de lucro. También esto es fundamental que entendamos que el museo no es un negocio. Esto, yo tengo por ahí una conferencia que causó un poquito de polémica. Me invitaron en el Franz Mayer, hicieron una gran reunión sobre museos y economía y cómo hacer posible que entonces que los museos fueran más redituables, y mi reflexión fue en el sentido contrario. Señores, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos volviendo un negocio o somos una institución pública? Creo que en este sentido tenemos que valorar dónde están los límites de una y los de otro. Bueno, entrando a los tipos de educación, es fundamental que entendamos que hay diversos tipos de educación. Hablamos entonces del museo como parte del sistema no formal. La educación... Bueno, la educación está dividida en tres universos: formal, informal y no formal. La educación formal, como saben ustedes, es aquella que nos dan en las escuelas, en las universidades. Hay un currículum, hay una serie de conocimientos que se transmiten de acuerdo a programas de estudio, y al final nos hacen exámenes y nos dan un título y un certificado, etcétera. La educación informal es un proceso de aprendizaje que vivimos día con día. Ustedes hoy han tenido, aparte de los sistemas de educación formal, que probablemente esta forma parte, muchísimos aprendizajes informales desde su propia casa, desde lo que les pasó en la calle, desde las experiencias que tuvieron en el metro, en el transporte, etcétera. Todo eso forma parte de sus aprendizajes de la vida y no están estructurados. Son una serie de conocimientos que nos van llegando de una manera casual y que depende de nuestra propia capacidad el apropiarnos o no de ellos. Y la educación no formal, entonces, ¿qué es? Bueno, ante todo hay que decir que sí forma parte de un programa, de una actividad educativa organizada, es decir, tampoco somos un poco caóticos como sucede en la calle, en la casa o en nuestras relaciones personales, sino que forma parte de un sistema, nada más que no hay una acreditación de niveles y no va a haber exámenes. Esto es uno de los temores primeros que tiene la gente cuando entra a un museo, es chin, ¿qué me van a preguntar? O al final me van a hacer un examen. No, tenemos que dejar que la gente
conviva realmente con el conocimiento y de alguna manera lo adquiera. Es decir, nosotros tenemos que procurar los vínculos, pero no podemos obligar a que se siga un programa o una visita de una manera determinada. Esto tiene que ver con mucho lo que ustedes ya han oído de los tipos de públicos en los museos, que si hay el público hormiga, que si el público mariposa, en fin, todos estos tipos de conocimientos que llegan de maneras diferentes. Bueno, creo que esta primera parte entonces quedó clara. Tienen que ser permanentes, tienen que ser espacios de educación no formal y definitivamente olvidarnos de esta idea de que los museos son generadores de recursos y que vamos a volver, nos vamos a volver los grandes negocios. ¿Cuál es nuestra finalidad? Bueno, aquí hay un cambio que yo estoy proponiendo. La definición del ICOM es conservan, investigan y exhiben, pero creo que hay que enfatizar que particularmente debemos comunicar. Esto va a tener que ver con la segunda parte de nuestra charla, y es que la función del museo está cambiando cada vez más a crear los vínculos entre el investigador, el restaurador, el museógrafo, el diseñador o los que vayan a participar en el proceso de creación del propio museo, el arquitecto, etcétera, y los públicos. Entonces tenemos que tener presente que este proceso es la parte fundamental y es la diferencia tal vez de los museos del siglo XXI. Tenemos que crear estos espacios de comunicación y estos mecanismos de comunicación. Pero ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero vamos a ver qué es conservación. Esto es fundamental. Una de las labores que tenemos los museos es preservar los objetos a lo largo del tiempo. Entonces el trabajo de conservación es fundamental. Desde luego que incluyen las medidas necesarias para la exhibición, desde el control de humedad, la temperatura, la luz, en fin, todos estos agentes que pueden dañar a los objetos son fundamentales, pero también la manera de cómo se exhibe y cómo se mueven los objetos muchas veces se nos olvida. Esta es tal vez la única. Curiosamente, no existen disciplinas para aprender museos o para aprender a trabajar en museos en México de una manera directa. Todos son casi indirectos, a excepción, por ejemplo, del área de conservación. Es la que existe tal vez una carrera formal en este sentido. La parte de investigación es muy compleja. La investigación es una de las áreas fundamentales, porque muchas veces pensamos que únicamente el investigador lo que tiene que hacer es ser un experto en ciertas disciplinas o en ciertos campos y realizar ya esta investigación. Para que se comiencen a familiarizar, muchos de a los investigadores de museos les llamamos curadores. El curador, pues en este sentido es una palabra más vinculada con el italiano curare, que es cuidar. Entonces, este es el trabajo que hacen los investigadores, pero tiene que ver mucho con, por ejemplo, también la publicación y la difusión de resultados, el programar una exposición permanente. Otro tema, el último, que es fundamental, es crear cuáles o determinar cuáles son, hacia dónde debe crecer el museo. Este es un problema que muchas veces se nos va de las manos a los museos. Me comentaba mucho Héctor Rivero Borrell del Franz Mayer, cuando lanzaron una campaña de donación de piezas y les empezaron a llegar una cantidad de objetos que les rebasó. Y ahora tienen el problema de que tienen muchísimas piezas en bodega y no saben qué hacer con ellas. Esto es un problema muy frecuente. Creemos que acumular es parte del trabajo del museo, y sí, digo, hay que acumular, pero saber que acumular es fundamental. Siguen los trabajos de los investigadores. Hay también que colaborar con otras instituciones.
asesorar, en fin, es un trabajo, aquí curiosamente, les decía, no hay un trabajo de formación profesional de curadores de museo, no hay una carrera, sino que toda una serie de públicos, bueno, de estudiantes, muchos de ustedes seguramente están estudiando antropología, arqueología, historia, comunicación, arte, en fin, todas estas carreras finalmente pueden confluir en el mundo de la curaduría, pero, insisto, no existe formalmente el aprendizaje. El trabajo de exhibición, en cambio, se encarga de traducir, digamos, estos lenguajes de investigación a la difusión. Entonces, también tiene que ser un trabajo muy cuidadoso. Aquí sí el universo es todavía mayor. Estamos hablando de arquitectos, diseñadores industriales, artistas visuales y gráficos, ingenieros, especialistas en audio y video, artistas plásticos, creadores literarios, directores de arte, entre otros, los que pueden confluir en el campo de la museografía y el diseño de museos. Entonces, como ven, tampoco es otra carrera o es otra área que puede estudiarse. ¿Cómo se plasma esto? Por ejemplo, aquí tienen un caso de cómo se crea un guión. Estas parecen fórmulas mágicas, pero la verdad son cuadros estructurados que ayudan mucho a la transmisión del conocimiento. Básicamente la primera parte hasta cedularios, esto lo tiene que realizar el curador, el investigador, y luego entra la gente de diseño a realizar o a determinar cuáles van a ser los apoyos gráficos, los museográficos o los electrónicos en los museos más contemporáneos. Finalmente, la comunicación, pues sabemos que es el área, como les decía, más moderna, de un desarrollo más reciente en el campo de museos. Los estudios de público son unas herramientas fundamentales para entender qué es lo que la gente quiere de los museos, y muy pocas veces los museos se diseñan con estudios de público. Les debo confesar con mucha tristeza que mis casi 30 años de experiencia en el campo de museos, solo me he topado con 2 o 3 museos que los hayan hecho para crearse. Y todavía más, es más difícil museos que hagan estudios de público para retroalimentarse, es decir, para revalorar sus propias estrategias de comunicación. Este es el triste panorama que tenemos. En este sentido, pues bueno, un comunicador debe saber, por ejemplo, si va a hablar para niños, cuáles son las formas de aprendizaje de los niños, los diversos niveles de aprendizaje. Un museo de arte tiene que hacer probablemente programas más diversificados y no especializados. En fin, hay que determinar las estrategias y realizar esto. ¿Quién lo hace? Pues tampoco existe, insisto, un área dedicada a esto, sino que hay licenciados en comunicación. En general, aquí prácticamente pues todas las áreas humanísticas y de creación participan, digamos, todos son bienvenidos. Creo que también la multidisciplinariedad ayuda a incrementar la capacidad en el museo. Bueno, estos son básicamente todos los 4 tipos de acciones que se realizan en el museo. Y ahora, ¿con qué trabajamos en el museo? Durante mucho tiempo se pensó que solo trabajábamos con objetos. Las nuevas visiones, digamos, desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, han hecho un énfasis en que el museo tiene una carga cognoscitiva y una carga incluso política y social que muchas veces no queda manifiesta. Es decir, hay intenciones, digamos, ¿cómo podríamos decir?, debajo de los esquemas de transmisión de ciertas ideas. Por decirles algo que es una obviedad, pero que
tal vez les ayude a entender esto, la diferencia que existe entre cómo los mexicanos nos relacionamos con nuestro pasado arqueológico y los peruanos. No sé si ustedes han tenido ocasión de hablar con peruanos, pero los peruanos siguen viendo a sus culturas indígenas arqueológicas, no voy a hablar de las actuales porque creo que aquí tenemos una grave deficiencia también los mexicanos, pero con el pasado tenemos una actitud de reverencia prácticamente y una actitud de admiración. Los peruanos no. Los peruanos todavía en el presente, aunque nos parezca extraño a nosotros que estamos inmersos en este mundo de arqueologización de nuestro pasado, para ellos todavía sigue siendo algo como nosotros, o muchos de nosotros todavía vemos a las culturas indígenas vivas, desafortunadamente, como un rezago del pasado. Entonces, las ideas son fundamentales, ideas incluso, insisto, que nos rebasan, ideas que ya son parte de una tradición cultural o de un programa educativo que, digamos, subyace al museo, pero también hay ideas que podemos nosotros manejar, es decir, nuestros museos transmiten también una ideología, y en este sentido tenemos que ser conscientes de que al reproducir ciertos objetos de una manera y organizarlos de esa forma, estamos transmitiendo un mensaje ideológico. Entonces, no quiero, sé que es un tema muy amplio y muy delicado, pero sí creo que señalarlo como un elemento que muchas veces pensamos que no, pues yo solo dije que el arte mexicano pues era el mejor del mundo y que pero ¿por qué lo estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Cómo lo expreso? En fin, hay mucho que subyace. Las ideas además son importantes porque tanto los objetos como la idea forman parte de un universo que se nos olvida y que creo que es el que hay que incorporar a los museos del siglo XXI, que es el patrimonio inmaterial. Durante mucho tiempo hemos pensado que lo material, el objeto, yo pongo la botella en la vitrina y yo ya cumplí con llenar el museo. No, hay mucho más detrás de la botella, hay también toda una serie de elementos asociados que pueden ser parte. Por decir algo, ¿dónde queda la música? ¿Dónde queda la poesía? ¿Dónde queda el conocimiento científico? ¿Dónde queda el conocimiento de tecnología? Todo esto es tema de museos y muchas veces se nos olvida. Esto nos lleva entonces a revisar cómo está dividido el patrimonio. El patrimonio básicamente tiene dos divisiones que son el natural y el cultural. El cultural es el material, el inmaterial, que algunos llaman tangible o intangible. Es más correcto, aunque perdón por la presentación, puse tangible e intangible, es mejor decir material e inmaterial. Y el material se puede dividir en mueble e inmueble. Pero el inmaterial, vean ustedes toda la riqueza que hay si pensamos que la religión, las leyendas, los mitos, en fin, hay toda una serie de conocimientos que deberían estar en los museos y que muchas veces no se incorporan. ¿Qué más necesita un museo? Bueno, tiene que estar abierto o definir su vocación. Va a ser un espacio dedicado a ciertos tipos de públicos, el Papalote para un museo para niños, es un universum que es dedicado a ciertos tipos de público interesados en determinados sectores, o es un museo regional o un museo nacional abierto a cualquiera. Esto es muy importante que lo tengamos claro desde la definición para poder entonces determinar las estrategias que nos llevan. Y aquí vamos a ver muy rápidamente cómo están agrupadas las familias de los museos. Es muy interesante porque pensamos que los museos pues somos una bola de parientes, y no, hay una estructura genealógica, por llamarla así, en nuestras relaciones.
Los museos que se encargan del patrimonio cultural son, digamos, esta primera familia, donde tenemos desde luego a los museos de arte, a los museos de antropología. Vean ustedes qué curioso, somos primos hermanos los museos de antropología, los museos de arte, los museos de historia y los museos de ciencia y tecnología, que uno pensaría que no forman parte de este primer núcleo, digamos, cercano. Hay otra categoría de museos que son muy interesantes. Yo creo que cada vez más deberíamos apuntar hacia este tipo de museos que mezclan el patrimonio cultural con el natural. Esto ha sido, tal vez, desde mi experiencia, una de los grandes aprendizajes del siglo XXI, es tratar de recuperar nuestra relación humano-natural. Desde el siglo XVIII, nos hemos empeñado en que la civilización se opone a lo natural, es decir, lo natural es lo salvaje, lo descontrolado, lo que no tiene una estructura, mientras que lo racional, lo humano, es muy estructurado, y el resultado es evidente. Hemos roto prácticamente la relación entre unos y otros, y hemos hecho que los niños o los muchachos aprendan por un lado lo que es la naturaleza y por otro lado lo que es la historia y la cultura y la ciencia y la tecnología y el arte, etcétera, todo lo que forma parte de este primer bloque, y lo hemos desvinculado entonces de lo natural. Creo que hay que ir pensando hacia dónde debemos ir, pero creo que esta es una estrategia interesante. Hay museos generales que unen estos dos, pocos, por ejemplo los museos nacionales, algunos regionales incluyen esta categoría. Otros primos cercanos de estos museos de patrimonio cultural natural son los museos comunitarios. Los museos de sitio arqueológico también deberían tender a explicar no solo, o histórico, no solo al monumento, sino también al paisaje en el cual está inserto este edificio. Perdón. Y el tercer tipo de elementos son los museos de patrimonio natural. Entonces son estas tres grandes familias, dentro de los cuales tenemos, dentro de los de patrimonio natural, que insisto, también han tenido el problema de irse mucho hacia lo natural o descuidando la participación humana en estos ecosistemas. Bueno, tenemos los museos de ciencias naturales, los acuarios, los jardines botánicos, pues quién pensaría que también los zoológicos y los parques naturales son también museos, de alguna manera. Y ustedes dirán, ¿y un parque natural qué tiene que ver con un museo? Bueno, pues hay objetos, hay ideas y hay procesos de comunicación, entonces hay museo. Esto es bastante interesante, que muchas veces pensamos que el campo de acción de los museos únicamente es tal vez del primer bloque del patrimonio cultural. Finalmente, ¿para qué toda esta historia? Bueno, yo aquí estoy proponiendo una inclusión, desde luego, como lo manejaba muy formalmente, era para fines de aprendizaje, pero creo que ante todo los museos son espacios de disfrute. Es decir, la gente viene a los museos, bueno, muchos vienen obligados porque las escuelas los obligan y los llevan, pero deberíamos cada vez más ser lugares donde la gente busque experimentar de una manera mucho más agradable y convivir. Yo creo que en esto tiene que ver mucho hacia dónde estamos pensando las estrategias de museos. Muchas veces pensamos que el museo es un recinto sagrado en el cual casi uno llega y tiene que postrarse y hacer la genuflexión ante la pieza y no hablar, por favor, no hablen porque están ante el calendario azteca. No, yo creo que debemos tratar de buscar que la gente interactúe, pensar la visita como desde luego como es en general una visita grupal,
y que se creen los espacios y los mecanismos para que la gente pueda platicar, pueda hablar, puedan tomarse fotografías. Esto es otra cosa que peleo cada vez más en las exposiciones que hemos hecho en los últimos años en el INAH. Había una cierta política prohibitiva de que la fotografía, no, ¿cómo se les ocurre? Los derechos de autor, bueno, se van a llevar y se van a robar la imagen, los chinos nos van a registrar otra vez a la Virgen de Guadalupe. Creo que tenemos que rebasar un poco estos temores y tratar de socializar mucho más nuestros patrimonios, y qué mejor que se suban a las redes, siempre y cuando desde luego no se use el flash. En fin, como ven, perdón, creo que ya quedamos un poquito más claros en esta primera parte de qué es el museo, y para irnos mucho más rápido vamos a pasar a la segunda parte, en donde vamos a ver con qué trabajamos entonces en los museos para hacer esta comunicación. Desde luego, pues los objetos son lo fundamental, o pensamos que son lo fundamental, y luego tienen que ir las cédulas de objeto, los cedularios, las gráficas, frases, maquetas, dioramas, reproducciones con condiciones que vamos a ver. Bueno, es un tema que de hecho aquí lo estoy desarrollando. Durante mucho tiempo las reproducciones en los museos también fueron un anatema. No, ¿cómo se te ocurre poner la reproducción de tal pieza en este museo si es un recinto serio? La experiencia en este sentido, por ejemplo, algunos de ustedes conocen a María Olvido Moreno, la OSA, la famosa OSA. María Olvido ha hecho varios estudios de público de la relación de los visitantes con las reproducciones, y los resultados son asombrosos. A la gente, si se les dan ciertos elementos que vamos a ver, les gusta ver reproducciones, pero siempre y cuando tengan algunos cambios, es decir, primero que sea algo que no se puede ver. Por ejemplo, si yo pongo en el Museo Nacional de Antropología están las reproducciones de las pinturas de Bonampak. ¿Por qué entonces tienen aceptación las reproducciones de las pinturas murales de Bonampak? Bueno, porque probablemente ustedes saben que para llegar a Bonampak es un viaje difícil. La gran mayoría de los niños mexicanos de la Ciudad de México, perdón, tal vez un 60 o 70% de estos niños muy difícilmente van a poder llegar a Bonampak hasta cierta edad probablemente. Posiblemente si llegan a ir a Bonampak no van a poder ver las pinturas en las condiciones en que las están viendo. Entonces estamos mostrando algo que está cerrado, es inaccesible, está perdido. También vale hacer réplicas de objetos perdidos. La segunda condición es que el objeto reproducido sea de alguna manera un poco diferente al original. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor solo con introducir pequeños cambios, como por ejemplo información que los arqueólogos saben que tenía el objeto, pero que se perdió en los procesos con el tiempo, o los procesos de restauración, etcétera. Y lo tercero, que es una obviedad pero que es fundamental, es no mentirle al público. No hay nada peor que el desengaño, el que uno diga, es que bueno, miren, si era la botella de agua que tenía el arquitecto, pero ¿cómo? Y que lleguen y que les digan facsímil o réplica. Es decir, hay que ser honestos y decir, no, es una réplica, y este objeto entonces se expone por tales y tales razones. Bueno, seguimos, hay apoyos audiovisuales, hay interactivos, hay instalaciones y últimamente salas de inmersión, que son áreas de experimentación y sensoriales que se están sumando al campo de la comunicación de museos. Los objetos, desde luego, muchas veces pensamos que hablan por sí solos. Es el sueño de cualquier comunicador que dice, no, pero si no hay que ponerle ni cédula, ¿para qué? Si
clarísimo, clarísimo para él. Este es uno de los errores fundamentales que muchas veces asumimos que la gente que se acerca al objeto tiene la misma experiencia que nosotros. No hay nada peor que asumir las reacciones del otro. El objeto tiene ciertos valores. Este es un caso muy simpático. No sé si se alcanza a ver, pero el cuadro está de cabeza. Es el cuadro de Carlos III, que está expuesto en el Museo de, me voy a acordar, en el sur de España. Bueno, Carlos III destruyó, atacó esta población y la población actualmente exhibe el cuadro de cabeza como castigo al rey. Es muy interesante entonces cómo podemos todavía dotar de significados adicionales al objeto. Hablando de objetos, no hay nada más interesante que ver, por ejemplo, los 100 objetos que esto está en la red, lo pueden buscar. Es bastante interesante como concepto del colonialismo británico. ¿Cuáles son los 100 objetos que los ingleses consideran fundamentales de su colección y por lo tanto pues con una carga ideológica interesante, ¿no? Entonces tenemos desde uno diría, bueno, pues en primer lugar una momia, pues está muy bien, hay una punta clovis, hay un cerámica, la 9 es una pieza de Copán, una escultura del dios del maíz. Entonces uno dice, bueno, pues está muy bien, no les voy a aburrir con los 100 objetos, vamos a ver digamos, nada más casualmente las siguientes 50, del 50 al 60, pues volvemos a ver en el 51 la pieza que se llevaron de Yaxchilán. En fin, piezas, digamos, tomadas de diversos lugares del mundo, casi siempre de manera ilícita en el siglo XIX y también en el XX, pero lo interesante es ver al final cómo podemos cambiar nuestros conceptos de qué objetos meter en el museo. Vean ustedes en el 99 ya la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito para ustedes, para la mayoría, bueno, enorme mayoría de ustedes, puede resultar, bueno, ¿y qué tiene que ver en el museo? Bueno, la verdad yo les debo confesar que con mis 50 y bastantes años, la tarjeta de crédito cuando yo tenía 17, la verdad ni soñaba yo con tener una. Entonces sí es un objeto que ha revolucionado de alguna manera nuestras formas de relacionarnos con el dinero. El objeto número 100 es interesante, es una batería solar que por cierto ya está a la venta en cualquier lugar, que permite recargar los celulares. Se supone que con esto se va a detonar los procesos de comunicación mundial. No es cierto, ya sabemos todos los problemas que tenemos con ciertas compañías monopólicas en México, ¿no? En fin, es curioso entonces ver cómo el mundo de los objetos es muy variable y muy movible. Aquí tienen la ficha del objeto número 100. Muchas veces entonces cuando hacemos nuestras cédulas de objeto cometemos muchos errores. Por ejemplo, esta pieza que le ponen, esta fue la primera ficha que tuvo, pues la verdad no dice nada, es uno de los errores que cometemos. Tratamos ahora de ser mucho más organizados en la forma en que se estructura primero una ficha técnica o una ficha comentada. Es importante siempre la ficha comentada. En muchos museos ahora se privilegia, de hecho, la ficha comentada sobre la información técnica. En fin, son temas que ustedes tendrán que ir revalorando. Los cedularios también son formas de comunicación muchas veces muy difíciles. Aquí luego en la presentación pongo algunos datos útiles que Manuel Gándara, otro de los expertos en comunicación en museos, ha estudiado, que son unas obviedades pero que son importantes. El tiempo que se pierde en que la gente se oriente en un museo es algo increíble.
Ustedes de pronto llegan al museo y lo primero que tratan de ver es, bueno, si no hay un planito es para dónde me muevo, dónde está la entrada, qué hago, en fin, la orientación es fundamental. El punto 3 es otra obviedad que es muy importante. Muchas veces los investigadores piensan que dando más van a ser mejores comunicadores, y en el fondo es lo contrario, es decir, mientras la información sea más breve, va a ser más fácil que comuniquen. Esto suena a una obviedad, pero se nos olvida muchas veces, y mucho del trabajo de comunicación es tratar de simplificar los esquemas de información. Sobresaturamos la información. El punto, por ejemplo, 6, insisto, son temas ya muy de fondo, pero por ejemplo, las alturas de las cédulas, muchas veces también pensamos que poniéndolas altas van a tener más importancia. No, hay que ponerlas a nivel de vista. Esto me lleva, por ejemplo, a casos, ustedes saben que las cédulas en México se ubican a 1,50 altura promedio. Esta es una regla que alguien impuso pues de una manera pues intuitiva, pero con cierta razón, es decir, la altura promedio de México es de 1,50, pero cuando nos enfrentamos a diversos tipos de público hay que reconsiderar también esas normas. Por ejemplo, cuando me tocó trabajar en el Gran Museo del Mundo Maya, revisamos la altura promedio de los mayas yucatecos, que eran nuestros usuarios principales, y tuvimos que bajar la altura de los cedularios a 1,42.5, porque son mucho más bajos que el promedio de los mexicanos. Entonces, este tipo de atenciones son fundamentales. A veces también, insisto, reproducimos fórmulas y no pensamos el porqué. En fin, hay mucha información que podrán ver aquí. La presentación se la dejo a Edgar para que la tengan. La gráfica también es fundamental, las frases de ámbito o apoyo son también una manera muy clara de aproximarse a la gente, es decir, no tenemos que hacer grandes textos para transmitir una idea. También a veces alguien ya dijo algo que sintetiza. Las maquetas también son otra forma de incorporar, de comunicación, a incorporar a los museos, que se nos ha olvidado. Hay que retomarlas, a la gente les gusta. Los dioramas también muchas veces son válidos. Las reproducciones, como les decía, también son fundamentales. Y el uso de video, vamos a ver un video que pusimos en esta exposición. Edgar, 5 minutos más y ya acabo. Vale la pena ver este video para entender cómo podemos aproximarnos a temas que a veces son difíciles en el museo. Es decir, cuando yo les decía, el museo puede transmitir ideas, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que la gente entienda el consumo? Bueno, este ejercicio lo hicimos en una exposición que se puso en Guanajuato, en el Parque Bicentenario, en el 2010, y fue todo un éxito. Todos los seres vivos alteramos de una manera u otra el medio ambiente en que vivimos para satisfacer nuestras necesidades. Todas las especies requerimos alimentarnos. La mayor parte nos hacemos de un refugio, y nosotros como humanos casi siempre requerimos de vestido. Si una especie logra reproducirse sin control, sin depredadores que regulen el crecimiento de su población, tendrá sin duda un fuerte impacto sobre el ecosistema. Ese fue el caso de la introducción de los conejos en Australia. Consumieron gran parte de los pastizales, modificando la vegetación y disminuyendo los alimentos para una gran cantidad de especies. Sin embargo, lo más común es que las especies mantengan su población más o menos estable, donde unas especies son necesarias para otras, no solo como alimento, sino también para su propia reproducción. Por ejemplo, los murciélagos llevan polen que se les pega cuando se acercan en la noche a comer y lo transportan hasta 50 kilómetros o más.
Ayudan así a polinizar muchas especies, como lo hacen también las abejas y las polillas. Durante decenas de miles de años, cazadores-recolectores e incluso agricultores formaron parte de ese equilibrio, y si sus actividades impactaban, lo hacían solamente en una región determinada. Pero, ¿qué pasa cuando una especie se reproduce y crece sin control poblando el planeta entero y cada uno de sus individuos consume cada vez más recursos, quemando masivamente petróleo, carbón y gas, alterando el clima del planeta como lo está haciendo la humanidad? Veamos 3 fenómenos. 1. Crecimiento de la población mundial, reproduciéndose como conejos sin depredador. La humanidad tardó cerca de 10.000 años para que en el año 1800 llegara a 1.000 millones de habitantes. Y para llegar a 2.000 millones solo tuvieron que pasar 123 años. Para el 2000 ya éramos 6.000 millones. Además de ello, está el aumento acelerado del consumo por individuo. Es como si los conejos que llegaron a Australia no solo se reprodujeran como conejos, sino que también cada uno consumiera el doble, el triple o 10 veces más en el transcurso de unas cuantas generaciones. Se estima que el hombre primitivo consumía unas 2.000 kilocalorías al día. El cazador que ya había descubierto el fuego unas 5.000. El hombre agrícola 10.000. El hombre de la revolución industrial ya había llegado a 30.000. Y actualmente se estima que a diario consumimos un promedio de 230.000 kilocalorías. 2. Hiperconsumo y cambio climático. Actualmente la mayoría desea vivir como estadounidense. Tener un automóvil, la última computadora, el celular con más funciones, televisión por cable, todo tipo de electrodomésticos, vestir a la moda, etcétera, etcétera. La publicidad, la educación, la televisión, el cine, las revistas modelan nuestros deseos y aspiraciones. El resultado es que la producción ya no está dirigida a satisfacer las necesidades de la población. Ahora tiene 2 objetivos principales: crear nuevas necesidades y que los productos tengan una vida útil lo más corta posible para que sean desechados y los consumidores compren más. Hace 20 años no consumíamos agua embotellada. La hervíamos o la filtrábamos. Ahora se nos ha hecho creer que la única agua potable es la embotellada. En México se desechan más de 50.000 millones de botellas de agua y refresco al año. Tardan más de 700 años para degradarse y liberan compuestos tóxicos al ambiente. Solo 20% se reciclan, y aunque todas se reciclaran, la energía necesaria para producirlas y para reciclarlas se podría ahorrar. Hace 15 años no había celulares. Hoy hay más de 70 millones, más todos los que se desechan cada año. De esta manera son creadas decenas y cientos de nuevas necesidades superfluas, mientras que 10 millones de seres humanos, en su mayoría niños, mueren de hambre cada año. Encima, es común que parte del trabajo de la población y las tierras de países que están sumidos en la pobreza se destine a producir artículos suntuarios para los más ricos. En la sociedad actual se ha hecho creer que se es lo que se consume. Hay que tener para ser y no sentirse excluido. Los bienes materiales se han convertido en los valores centrales de la sociedad, promovido por los medios de comunicación y la publicidad. ¡3! Producción y cambio climático. Pero no todo está en el consumo, sino también en la forma de producir. Cada producto que consumimos ha pasado por un proceso de extracción y transformación de recursos, de transporte, de comercialización y de publicidad para que lo adquiramos. Y en cada uno de esos pasos se ha consumido energía. También se consumirá cuando lo desechemos, para llevarlo al tiradero, para reciclarlo, para incinerarlo. La energía que se consumió en todo ese ciclo seguramente provino de la quema de combustibles fósiles, y por lo tanto, habrá emitido dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera, contribuyendo al cambio climático. No es de extrañar que los estadounidenses, con su altísimo consumo, tengan una de las mayores emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera: 19.8 toneladas por persona al año. Los mexicanos emitimos 4.2 toneladas de CO2 al año. Podría parecer poco en relación al consumo norteamericano, sin embargo no es poco. Brasil emite 1.8 toneladas de CO2 al año.
¿Cuánto es suficiente para que el cambio climático no llegue a extremos incontrolables? Se estima que la temperatura promedio del planeta no debe de aumentar más de 2 grados centígrados. Si consideramos la población mundial de 6.5 mil millones de habitantes, las emisiones de CO2 por persona no deberían ser mayores a 2.5 toneladas de CO2 al año. Es obvio que tenemos que tener otras fuentes de energía, desarrollar la energía del viento, el calentamiento solar de agua, la energía solar. Pero también requerimos cambiar nuestro modelo de consumo, fomentar y usar el transporte público, lograr que lo que adquirimos nos dure más, exigir productos duraderos, reparar el calzado, surcir la ropa, componer los equipos. Prescindir de productos en envases desechables, ya que consumen energía para su producción y se vuelven un problema de basura. Consumir menos, ser más por nosotros mismos, por nuestros valores, no por lo que tenemos. Adquirir equipos de menor consumo de energía. Saber cómo se ha elaborado un producto y optar por el que menos daños ha hecho al medio ambiente y más ha ayudado a quienes lo producen. Tenemos el poder como consumidores de elegir y así apoyar un mundo más sustentable y justo. Si quisiéramos llevar el modelo de consumo estadounidense al resto de la población mundial, necesitaríamos unos 4 planetas más para cubrir la demanda de recursos naturales. Rellena tu botella, filtra el agua en casa. Bueno, pues como ven muy rápidamente es una forma que ya, digo, es interesante ver cómo pueden trabajar la sociedad civil. Este fue un proyecto que se hizo entre una ACE de consumo responsable, el gobierno federal y las instituciones educativas crearon este proyecto con este resultado donde se puede ser tan crítico como esto, como les decía, meterse ya con temas ideológicos de fondo y en los museos volver también espacios de reflexión. Digo, no es que le vayamos a cambiar la vida a nadie, pero creo que sí tenemos que o dar estos conocimientos básicos para que la gente pueda discutir y aceptar si modifica algunos de sus hábitos o incrementa muchos de sus conocimientos. En fin, creo que voy a terminar la conferencia aquí porque ya estamos un poquito sobre tiempo, pero sí decirles que cada vez más es necesario entonces que repensemos el museo de fondo y no únicamente pensemos que solo construimos un discurso académico con objetos. Muchas gracias.